Hola, ¿qué tal amigos de Acámbaro Paranormal? Muy buenas noches tengan todos ustedes. El día de hoy les doy la bienvenida a un nuevo episodio. Si eres de las personas que les gusta escuchar este tipo de contenido para conciliar sueño, quédate, que este es uno de nuestros mejores episodios. Pero no me hago responsable si mientras escuchas este podcast, escuchas que alguien camina fuera de tu cuarto, sientes que te mueve en la cama o ves una bola de fuego queriendo entrar a tu habitación. Cuéntame, ¿qué harías? Comenzamos. Los relatos que estás a punto de escuchar serán relatados en primera persona para mejor interpretación del público. Hola, ¿qué tal, Brian? Muy buenas noches. La historia que te quiero relatar le pasó a mi abuelito, que trabajaba como velador en la caseta que se encuentra en San Isidro. Hace ya bastantes años él nos platicaba que cuando era velador de esa caseta, muchas veces llegó a ver cómo en San Isidro, para ser más exactos, a la altura de la Plaza de Toros, llegaban a caer bolas de fuego. Una de esas noches nos platicó que iba ya rumbo a la casa, que en aquel entonces se encontraba frente a la ESFA 2. Mi abuelo llegó cansado. Cuando iba cerrando la puerta de la casa, vio que una bola de fuego cayó frente a la casa de la vecina. Mi abuelo, muerto de miedo, cerró la puerta y la entreabrió para ver qué era lo que era esa cosa. Mi abuelo, asustado, vio cómo esa bola de fuego tomó la forma de una vieja anciana que abrió la puerta de la vecina. En aquel tiempo las casas eran de madera, apolilladas, pero servían para vivir. Por una vieja ranura, mi abuelo se asomó y vio con espanto cómo la vecina desprendía de su espalda unas horribles alas de petate, unas horribles alas encarnadas a su cuerpo, que al quitarlas desprendió un aroma a podrido. Mi abuelo, espantado, empezó a agitar su respiración. La vecina volteó y vio de rabo de ojo la pared. Mi abuelo, asustado, tapó nariz y boca con su mano, pues pensó que la habían visto. Se retiró de la pared y empezó a rezar en voz baja. En eso, la vecina empezó a reírse de una manera escalofriante, de una manera horrorosa, pues mi abuelo, siempre que nos platicaba esta historia, empezaba a llorar de miedo. Nos decía que empezó a golpear la pared y se veía claramente como si pegara fuego una antorcha queriendo quemar la pared de mi abuelo. Él cayó desmayado. Mi abuela, que trabajaba en el molino de la esquina, llegó muy temprano y encontró a mi abuelo desmayado. Al tratar de reanimarlo, se dio cuenta que tenía la cara quemada. Mi abuela le preguntó por qué, qué había pasado, qué había hecho. Mi abuelo no podía hablar, pues a lo que dicen ellos, quedó enmudecido por más de 5 años. A la fecha, todavía cuando la familia recuerda esta historia, nos amargamos, porque es algo que hizo que mi abuela falleciera, algo que se la llevó a la tumba y que aún hoy en día no tenemos explicación, pues desde esa noche a la fecha nunca se volvió a ver esa vecina. Te pido por favor que esta historia la compartas de forma anónima, porque no sé si dentro de tu audiencia vaya a haber familiares, me vaya a estar escuchando. Te lo agradezco. Te agradezco mucho el espacio. Gracias. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Amigos de Acámbaro Paranormal, el siguiente relato me gustaría compartirlo de una manera anónima, ya que solamente así, creo yo, podría descansar mi conciencia de esto que vengo cargando ya desde hace bastantes años.
hace ya bastante tiempo, cuando Tócuaro era tranquilo, cuando podías andar libremente por los montes caminando sin miedo, una muchacha andaba con su novio, que es un familiar mío. Caminaba. Disfrutaban de su noviazgo. Una muchacha de la telesecundaria, muy bonita, pero de muy mal carácter. Quería a la fuerza estar con el novio de esta muchacha. Ella usaba minifaldas, se maquillaba de la mejor manera, pero mi familia nunca le hacía caso, pues él estaba perdidamente enamorada de esta mujer. Un día, en el Día del Estudiante, esta persona le obsequió un pastel a mi familiar. Desde ese día empezó a cambiar, pues me platica mi mamá que empezó a ser peleonero, empezó a ser broncudo, empezó a ser muy rebelde en casa. Cambió mucho a tal grado que dejó a su novia. Esta muchacha no aguantó la pena y terminó por suicidarse. Desgraciadamente, nosotros sabemos que fue por culpa de mi familiar. La llevaron al cementerio y mi mamá acompañó al familiar, ya que por obligación moral tenía que asistir. Cuando la gente ya empezaba a despedirse del cuerpo, mi mamá vio cómo esa muchacha se reía a carcajadas desde unas tumbas atrás. Mi mamá quisiera confrontarla, pues no era correcto que se burlara así de una desgracia. En eso, mi familiar se fue con esta persona y le terminó dando un beso. Para mi mamá se le hizo muy raro, pues él odiaba a esta persona por su forma de ser con los demás. Mi mamá se dirigió a la comunidad de Pantaleón, pues tenían una conocida que era curandera. Le platicó la situación de mi familiar y le dijo que por los síntomas parecía que estaba embrujado. Mi mamá a engaños lo llevó. La curandera lo vio y le confirmó a mi mamá lo temido, que estaba embrujado. Mi mamá, temerosa, le dijo que si había algo que hacer. Ella le dijo que sí. Le dio a mi mamá algunas hierbas que le tenía que hacer en té. Se lo hizo por varios días. Y al séptimo día de la séptima toma, pasaba medianoche cuando mi familiar empezó a vomitar algo negro gelatinoso, muy apestoso. Al día siguiente parecía como si fuera el mismo de siempre, como si hubiéramos recobrado aquel familiar, bueno, tierno, cariñoso, pero algo raro había pasado, pues no recordaba él nada de lo que había pasado con su exnovia. Mi mamá se lo platicó y fue muy duro para él. Se tiró la bebida, se tiró la drogadicción. Varias veces lo llegaron a sacar del cementerio de la tumba de su exnovia. Una noche, este familiar se dirigió a la tumba de su exnovia, pero al brincarse la puerta del panteón, vio una fogata que estaba en dirección a la tumba de su exnovia. Se empezó a acercar de manera cautelosa, pues pensó que tal vez eran los veladores. Pero grande fue su asombro cuando dijo que eran mujeres de negro bailando sobre la tumba de la muchacha, como celebrando el que se haya muerto, cuando de repente una de esas mujeres de negro volteó y chocaron miradas. Mi familiar, espantado, brincó a la puerta del cementerio, pero al querer bajar rumbo a la presa, esta mujer cayó convertida en bola de fuego desde un árbol y le dijo: Martín, tú sabes bien quién soy, pero hay de ti que le digas a alguien de mi identidad, porque te mueres. Mi tío, temeroso por lo que acababa de ver,
cayó desmayado. Mi familia, como ya sabía sus andares, se dirigió rumbo al cementerio y lo encontraron tirado. Ellos pensaron que estaba ahogado de borracho, pero mi tío, al recobrar conciencia, les explicó lo vivido. Mi familia, un poco incrédula, lo juzgaron loco. Pensaron que a lo mejor eran cosas del alcoholismo, pero mi mamá no. Mi mamá al día siguiente lo llevó a Pantaleón y le explicó la situación a la curandera, a lo cual ella le dijo: efectivamente, las brujas que le dieron la pócima a tu familiar fueron las mismas que terminaron con la vida de la muchacha. Pero la amenaza que le hicieron a tu familiar es muy fuerte. Tienen que tener cuidado de no revelar la identidad de la bruja, ya que una amenaza de este tipo puede ser peligrosa incluso para toda tu familia. Mi mamá se le hizo saber a mi familiar. Él, incrédulo y un poco envalentonado por el alcohol, se dirigió nuevamente al panteón. Esta vez fueron 3 días seguidos los que no supimos nada de él. Al cuarto día, amaneció sobre la tumba de su exnovia, sin ojos, con el estómago abierto y sin el corazón. Te lo comparto porque ya estamos hartos. Queremos justicia. Queremos que esas malditas paguen por lo que hicieron. Te agradezco el espacio y ojalá la gente tenga cuidado y no pase por lo que mi familia ha estado pasando todos estos años, ya que ya van más de 20 años que vivimos atormentados, ya que noche tras noche las brujas vienen a molestarnos. Hola, ¿qué tal? La siguiente historia que les quiero compartir viene desde Los Lirios, Michoacán. Hola, ¿qué tal, Brian? La historia que te quiero relatar es de hace muchos años, algo muy traumante incluso para la comunidad, ya que una de las personas más adineradas del pueblo tuvo una hija hermosa, que vino a alegrar a esa familia, ya que meses antes habían tenido la muerte de su padre, y esta niña había llegado como caída del cielo para volver a reanimar a toda la familia. Iban a bautizarla, y a mí y a mi mamá nos pidieron ayuda para pelar los pollos, para que al día siguiente estuvieran listos desde antes de misa para todos los invitados. Mi mamá y yo los estábamos pelando. A los minutos llegaron los papás de la niña con el arroz y con el chile, porque íbamos a preparar todo en la casa de mi mamá, ya que el salón estaba a un lado y era más fácil el traslado para la comida. Todo era bueno, todo era risa, todo era alegría, cuando de repente mi mamá me dijo: mira, hija, del cerro vienen bajando varias bolas de fuego. Mi mamá me dijo: córrele, hija, ve a avisarles que una bola de fuego viene bajando por el cerro y de seguro va por la niña. Yo, asustada y llena de temor, obedecí las órdenes de mi mamá y me dirigí rápidamente hacia el pueblo, pues estaba un poco separado, eran como 2 o 3 kilómetros, pero con las prisas y el miedo lo sentí como si hubieran sido 10 kilómetros. Corrí. Justamente al llegar al pueblo, empecé a tocar la puerta desesperadamente. ¡Don Clemente! ¡Ábrame, por favor! ¡Don Clemente, abra! La bola de fuego bajó en su casa. ¡Don Clemente! La bola de fuego cayó en su casa. ¡Abran, por favor! La bola de fuego cayó en su casa. ¡Abran! Todo fue en vano, pues me tuve que brincar por unas nopaleras, y al llegar a la casa de don Clemente todo era silencio, pues
De una manera extraña e inexplicable, toda la familia de don Clemente que se encontraba en la cocina, más de 15 personas, estaban dormidas, acostadas en el suelo, sobre las sillas, las tortillas quemándose, la sopa de arroz quemándose, las señoras en el lavadero como desmayadas. Yo corrí a ver a la niña. Grande fue el temor al verla ensangrentada, al verla con esa mirada de terror, al verla con el cuerpo desmembrado. Corrí, grité de terror, hablé a don Clemente, no me escuchaba, hasta que mi mamá llegó y le roció agua bendita. Fue de cierta manera que volvieron en sí. Tristemente, vieron a la niña en ese estado. Mi mamá les dijo, les mandé a la niña que les advirtiera. ¿Por qué no hicieron caso? Don Clemente y su familia le dijeron a mi mamá que escucharon que yo les hablaba y les tocaba la puerta, pero algo les impedía levantarse a abrirme, les impedía ir hacia la ayuda. Desgraciadamente, al día siguiente, el bautizo, aquella alegría que había en esa casa, se convirtió en tristeza, pues lo que se tenía planeado para un bautizo se utilizó para el velorio de la niña, y el dinero que se tenía contemplado para la banda de música sirvió para pagar la caja y el entierro de esta pequeña. Bueno amigos, les agradezco mucho que se hayan quedado hasta el final de este podcast. Espero les haya gustado. Muchas gracias por quedarte hasta aquí. Yo soy Brian Limón de Acámbaro Paranormal. Y aquí llevamos tus miedos al límite.